El sol de la romería caía como plomo fundido sobre el valle, blanqueando las paredes encaladas de la ermita y levantando un polvo fino y dorado que se adhería a la piel, a la ropa y al alma. Era un polvo que Manuel Reyes conocía desde la cuna, el mismo que cubría las hojas de los olivos y se acumulaba en los surcos de sus manos de jornalero. La celebración, una explosión de color y sonido en honor al santo patrón, no lograba disimular las invisibles y férreas fronteras que dividían a los hombres. A un lado, bajo la sombra de un toldo de lona, se sentaban los Valdivia y sus invitados, los dueños de la tierra y de las vidas que en ella se afanaban. Don Álvaro de Valdivia, el patriarca, presidía la mesa con la autoridad de un rey feudal, su voz un murmullo grave que acallaba las conversaciones a su alrededor. Sus botas de cuero cordobés, pulidas hasta brillar como obsidiana, descansaban sobre una alfombra persa extendida sobre la tierra seca, un oasis de opulencia en medio de la aspereza del campo. Al otro lado, esparcidos entre los árboles, comiendo y bebiendo de pie o sentados en el suelo, estaban los trabajadores, los hombres como Manuel. Sus risas eran más ruidosas, su vino más áspero, sus ropas remendadas con un cuidado que hablaba de pobreza y dignidad a partes iguales. Manuel observaba desde la distancia, con la quietud que le era propia, el ir y venir de los dos mundos. Había pasado la mañana domando al semental alazán que nadie se atrevía a montar, un animal de furia y fuego que bajo sus manos se había convertido en seda y obediencia. El murmullo de admiración de los otros vaqueros y el asentimiento casi imperceptible del propio don Álvaro le habían insuflado una audacia extraña, un calor en el pecho que no provenía del sol ni del vino. Vio a Isabel, la hija de don Álvaro, una figura etérea vestida de un blanco que parecía repeler el polvo. Reía con una de sus primas, y el sonido limpio y cristalino cruzó el espacio que los separaba y se clavó en el corazón de Manuel como una astilla de hielo dulce. Fue entonces cuando la idea, loca e insensata, arraigó en su mente. Era solo un gesto, una formalidad, el reconocimiento de un hombre hacia la hija de su patrón. Pero en aquella tierra, bajo aquel sol, cada gesto tenía el peso de una declaración, y cruzar esa línea invisible era más peligroso que enfrentarse a un toro bravo. Aún así, el recuerdo de la crin del caballo bajo sus dedos, la sensación de poder y control, le empujó a dar el primer paso, sintiendo cómo todas las miradas de su mundo, el de los desposeídos, se clavaban en su espalda, cargadas de temor y de una secreta esperanza. Sintió el cambio en la atmósfera antes de llegar. El murmullo festivo de la mesa de los señores se atenuó hasta convertirse en un zumbido expectante. El aire se espesó, cargado de preguntas no formuladas. Manuel se detuvo a una distancia respetuosa. Se quitó el sombrero de paja y lo sostuvo contra su pecho, un gesto de sumisión que contradecía la firmeza de su mirada. Sus ojos no buscaron a Isabel, sino al padre, al dueño de todo lo que alcanzaba la vista. Don Álvaro, dijo, y su voz, aunque baja, sonó clara y firme en el silencio repentino. Con su permiso, quisiera presentar mis respetos a la señorita Isabel. Las palabras quedaron suspendidas en el aire caliente, sencillas, correctas, pero a la vez monstruosamente fuera de lugar. Vio el desconcierto en los rostros de los invitados, la forma en que las damas bajaban la vista hacia sus abanicos y los hombres se tensaban en sus asientos. Don Álvaro no se movió. Siguió sosteniendo su copa de vino, observando a Manuel por encima del borde de cristal, como si estudiara una alimaña que se hubiera atrevido a salir de su madriguera. El sol se reflejaba en el líquido oscuro, un punto de luz rubí que parecía latir. Cuando finalmente habló, su voz no fue un grito, sino un corte limpio y helado, mucho más cruel. Un hombre de su condición, dijo lentamente, paladeando cada sílaba, respeta a mi hija manteniendo los ojos en el polvo que pisa. Hizo una pausa
dejando que la humillación se asentara, que todos los presentes la absorbieran y la convirtieran en ley. Conozca su lugar, reyes. Y entonces, con una lentitud deliberada, le dio la espalda, reanudando su conversación con el terrateniente a su lado, como si Manuel se hubiera evaporado, como si nunca hubiera existido. El golpe no fue físico, pero Manuel sintió como si el aliento le hubiera sido arrancado del cuerpo. A lo lejos, a través del velo de su propia vergüenza, vio el rostro de Isabel, pálido como la cera, sus ojos abiertos de par en par, en un horror mudo, antes de que su padre la obligara a girarse con una sola mirada de advertencia. Si te cautivan las historias donde el amor debe sobrevivir a la clase, el silencio y las decisiones imposibles, suscríbete ahora para seguir este viaje hasta su tranquilo e inolvidable final. No corrió, no huyó. Se quedó inmóvil un instante que pareció una eternidad, sintiendo el peso de la sentencia de don Álvaro, una marca invisible grabada a fuego en su frente para que todos la vieran. El murmullo de la fiesta se reanudó a su alrededor, pero ahora sonaba distinto, hueco y distante, como el eco de un mundo al que ya no pertenecía del todo. Se dio la vuelta con la misma lentitud con la que había llegado, cada movimiento medido, una demostración de control que era lo único que le quedaba. No miró a nadie, ni a los señores que volvían a sus copas, ni a los jornaleros que apartaban la vista, incómodos, cómplices a su pesar del ritual de humillación. Caminar de vuelta a través del claro fue como vadear un río de aire denso. Sentía las miradas en su nuca, algunas compasivas, otras burlonas, la mayoría simplemente curiosas, como si fuera un espectáculo inesperado en un día de fiesta. Se adentró en la relativa oscuridad del olivar, buscando la soledad como un animal herido busca su guarida. El olor a tierra y a hojas secas lo envolvió, un aroma familiar que no lograba calmar el nudo de hielo y fuego que tenía en el estómago. Se apoyó en el tronco rugoso de un olivo centenario, la corteza áspera contra su espalda, y cerró los ojos. La frase de don Álvaro resonaba en su cabeza: conozca su lugar, el polvo, la tierra que trabajaba desde el alba hasta el ocaso, la misma tierra que le daba de comer, pero que nunca sería suya. La rabia que sintió no era caliente y explosiva, sino fría, profunda y paciente. Una veta de mineral oscuro enterrada bajo capas de resignación. Abrió los ojos y miró hacia el cortijo, cuyas luces comenzaban a encenderse a medida que el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un violeta herido. La casa se erguía en la colina como una fortaleza, un mundo aparte, y en una de esas ventanas iluminadas estaba ella, Isabel, tan inalcanzable como la estrella que comenzaba a parpadear justo encima del tejado. Y en ese momento comprendió que la distancia entre ellos no se medía en pasos, sino en generaciones de poder y sumisión, una distancia que ningún caballo, por muy rápido que fuera, podría jamás salvar. La noche trajo un frescor que no alivió la quemazón de la vergüenza. En la penumbra de las caballerizas, el único mundo donde sus manos eran ley, Manuel encontró un simulacro de paz. El olor a paja limpia, a cuero de los arneses y al calor animal de los caballos era el bálsamo para la herida abierta en su orgullo. Se movía con una eficiencia silenciosa, su cuerpo encontrando consuelo en la rutina del trabajo. El alazán que había domado por la mañana resopló suavemente cuando se acercó, frotando su enorme cabeza contra el hombro de Manuel en un gesto de confianza que valía más que todas las palabras de los hombres. Mientras cepillaba el lomo del animal, sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena de la romería, diseccionando cada palabra, cada mirada, cada silencio. El recuerdo del rostro pálido de Isabel era lo que más le dolía, la visión de su impotencia, atrapada en la misma jaula dorada que la protegía. Fue entonces, con las manos hundidas en la crin del caballo, cuando recordó el pañuelo.
Se aseguró de que nadie lo viera y se dirigió a su jergón, en un pequeño rincón del establo. De debajo de la manta raída sacó un pequeño objeto envuelto en un trozo de tela basta. Lo desenvolvió con un cuidado casi reverencial. A la luz temblorosa de un candil, la seda del pañuelo de Isabel brillaba con un lustre pálido. Era increíblemente suave y ligero, un objeto de otro universo comparado con la aspereza de todo lo que le rodeaba. En una esquina, bordadas con un hilo del mismo color que la tela, apenas visibles, estaban sus iniciales. Y Pío lo había encontrado hacía semanas, caído cerca del manantial, mientras ella paseaba a caballo. No había pensado en devolverlo. Un gesto así habría sido una presunción intolerable. En su lugar lo había guardado, un secreto tangible, un fragmento de su mundo que ahora descansaba en la palma de su mano callosa. Acercó la tela a su rostro y aspiró. Un aroma casi imperceptible a lavanda y a algo más. Algo limpio y personal se desprendió de los pliegues. Era el olor de la distancia, del abismo que los separaba, y sin embargo, tenerlo allí, en la soledad de la noche, era un acto de posesión silenciosa, una pequeña y desesperada rebelión contra el mandato de mantener sus ojos fijos en el polvo. Sostener el pañuelo era como sostener una brasa. Quemaba con la belleza de lo inalcanzable y con el peligro de su posesión. Representaba no solo a Isabel, sino a todo el linaje de los Valdivia, la opulencia tejida en hilos de seda, la propiedad bordada en dos simples iniciales. Mientras sus dedos recorrían el delicado dobladillo, la rabia fría que había sentido bajo el olivo comenzó a transformarse en algo más profundo, más antiguo. Era una memoria heredada, el peso de generaciones de reyes que habían servido a generaciones de Valdivias, doblando la espalda bajo el mismo sol implacable, bebiendo de la misma fuente, pero siempre desde orillas opuestas. Su padre le había hablado en susurros, en las largas noches de invierno, de los viejos tiempos, de las viejas leyes, de un tiempo en que la tierra no tenía un solo dueño, sino muchos custodios. Le había hablado de un documento, un papel amarillento guardado en los archivos polvorientos de la parroquia de Córdoba, un censo enfitéutico tan antiguo que casi se había convertido en leyenda. Un contrato perpetuo que, según su padre, otorgaba a su familia el derecho eterno sobre el manantial, el corazón de agua que daba vida a todo el latifundio, a cambio de un pago simbólico anual que los Valdivia, en su arrogancia, habían olvidado exigir y los reyes, en su prudencia, habían olvidado ofrecer. Hasta ahora, ese conocimiento había sido solo un cuento, una historia de lo que pudo haber sido, un consuelo amargo para el orgullo herido de su estirpe. Pero esa noche, con la humillación fresca y el pañuelo de seda en la mano, la historia adquirió un peso real, una textura afilada. Dejó de ser un recuerdo para convertirse en una posibilidad, una llave herrumbrada que podría abrir una puerta que nadie sabía que existía. El agua. En aquella tierra reseca, el agua era poder, más valiosa que el oro, más fundamental que la sangre. Y si la leyenda era cierta, él, Manuel Reyes, el hombre condenado a mirar el polvo, era su verdadero guardián. Una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, una mezcla de miedo y una terrible sensación de poder. ¿Qué haría un hombre que no posee nada, salvo el control secreto sobre el alma misma de la tierra que lo oprime, especialmente cuando reclamar ese derecho podría destruir el único mundo que conoce la mujer cuyo aroma se aferra a un trozo de seda robada? La memoria de un hombre es una tierra extraña, con sus propias sequías y sus propias crecidas inesperadas. Para Manuel, el pasado no era un camino recto, sino un conjunto de pozos a los que su mente volvía en las noches de insomnio, buscando el agua fresca de un recuerdo que le ayudara a soportar la aridez del presente. Su infancia había terminado el día que enterró a su padre, un hombre callado y correoso como la madera de olivo, cuyo único legado
Fue un conocimiento profundo del silencio y una advertencia susurrada junto al fuego. Nunca esperes nada que no puedas ganar con estas manos y nunca muestres la sed que llevas dentro. Huérfano a los 14, con el luto cosido a su camisa y el hambre como un animal agazapado en el vientre, Manuel se convirtió en uno más de los muchachos sin rostro que vagaban de finca en finca, ofreciendo su espalda al sol por un plato de potaje y un jergón en una cuadra. Aprendió a trabajar la tierra, a podar las viñas, a cosechar el grano, pero fue en el mundo de los caballos donde encontró su verdadera vocación. Los animales, a diferencia de los hombres, no entendían de linajes ni de apellidos. Un caballo no juzgaba la pobreza de tus ropas, sino la firmeza de tu pulso y la calma de tu corazón. Aprendió de un viejo vaquero gitano, un hombre llamado Joselito, que le enseñó a escuchar el lenguaje sin palabras de los músculos tensos, de las orejas alertas, del resoplido asustado. Un caballo, le decía Joselito, es un espejo. Si ves miedo, es tu miedo. Si ves furia, es tu furia. Para domarlo, primero tienes que domarte a ti mismo. Y Manuel se domó. Aprendió a tragarse la rabia, a convertir la humillación en paciencia, a usar la quietud como un escudo. Cada céntimo que ganaba lo guardaba con la devoción de un monje, comprando primero unas botas decentes que no le calaran el agua, luego una manta de lana gruesa para las noches heladas y finalmente su mayor tesoro, una silla de montar de segunda mano con el cuero gastado pero sólido que reparó y engrasó hasta que pareció nueva. Era una vida construida con retales, con pequeños triunfos silenciosos que nadie veía, pero que para él eran los cimientos de su dignidad. Fue durante aquellos años de lenta y tenaz construcción cuando la vio por primera vez, no como la hija del patrón, una figura lejana e intocable, sino como una presencia real que sin saberlo comenzaría a deshacer el cuidadoso orden de su mundo. Sucedió una tarde de principios de verano, cuando el aire olía a heno recién cortado y el cielo era de un azul tan intenso que dolía mirarlo. Manuel había pasado las últimas 3 semanas trabajando con un potro tordo, un animal hermoso y lleno de nervio que había descabalgado a 2 de los vaqueros más experimentados del cortijo. No había usado la fuerza, sino la paciencia, ganándose la confianza del animal en el corral redondo, día tras día, hasta que el potro aceptó la silla y luego el peso de un hombre sobre su lomo. Aquella tarde lo llevaba del ramal hacia las caballerizas principales, sintiendo el orgullo del artesano que ha terminado su obra. El caballo caminaba a su lado con una calma que parecía imposible hacía tan solo unos días, su pelaje plateado brillando bajo el sol. Fue entonces cuando ella salió de la casa principal, seguida por su dueña, una mujer severa vestida de negro perpetuo. Isabel llevaba un vestido de algodón blanco, sencillo, pero que en ella parecía de una elegancia sobrenatural. Se detuvo al ver al animal, y sus ojos, de un color avellana que Manuel nunca había visto tan de cerca, se abrieron con una mezcla de admiración y curiosidad. «Es precioso», dijo, y su voz fue exactamente como él la había imaginado en la distancia durante las misas de los domingos, clara y suave, como el sonido del agua del manantial. Él se detuvo, quitándose el sombrero instintivamente. «Gracias, señorita». No sabía qué más decir. El silencio se estiró entre ellos, un espacio de apenas 10 pasos, que bien podrían haber sido 10 leguas. Él era consciente de cada detalle, del polvo en sus botas, del sudor que le pegaba la camisa a la espalda, del olor a caballo que desprendía. Ella, por su parte, parecía ajena a todo aquello, su mirada fija en el animal, aunque Manuel sintió, o quiso sentir, que su atención se desviaba hacia él por un instante. Su dueña carraspeó, un sonido seco que rompió el hechizo. «Isabel, entremos, el sol es demasiado fuerte». Ella asintió,
Pero antes de darse la vuelta, sus ojos se encontraron con los de Manuel una última vez. Fue una mirada fugaz, sin sonrisas ni palabras, pero contenía una pregunta silenciosa, un reconocimiento que iba más allá de sus roles de señorita y criado. Mientras la veía alejarse, Manuel sintió que algo dentro de él, algo que había mantenido cuidadosamente bajo llave, comenzaba a ceder, y supo que el recuerdo de aquella mirada lo perseguiría en la soledad de las noches venideras. Su reputación creció como una planta tenaz en tierra seca. Los rumores sobre su habilidad con los caballos se extendieron por el valle, susurrados en las tabernas y comentados con respeto por otros terratenientes. «El Reyes», decían, «no doma a los caballos, les habla en un idioma que solo ellos entienden». Don Álvaro de Valdivia, un hombre que valoraba la utilidad por encima de todas las cosas, reconoció el valor de tener un hombre así en su finca. Manuel pasó de ser un jornalero más a convertirse en el amansador oficial de la yeguada de los Valdivia, una de las más prestigiosas de Andalucía. Se le asignó un pequeño cuarto junto a las caballerizas, un lujo que lo separaba del resto de los trabajadores que dormían hacinados en los barracones. Su salario aumentó, no mucho, pero lo suficiente para permitirse comprar un traje oscuro y decente para los domingos, y empezar a ahorrar para un sueño que apenas se atrevía a formular. Un pequeño pedazo de tierra propio, quizás lejos de allí, un lugar donde el nombre Reyes no estuviera inextricablemente ligado a la servidumbre. El trabajo era su refugio y su identidad. En el corral, con un caballo salvaje piafando y lanzando coces al aire, Manuel era el dueño del mundo. Allí no había clases sociales ni humillaciones heredadas. Solo existían la confianza, el miedo, la paciencia y el instante exacto en que un animal salvaje decidía entregarle su voluntad. Cada caballo domado era una afirmación de su propio valor, una prueba tangible de que sus manos podían crear orden y belleza a partir del caos. Esta nueva posición, sin embargo, también lo acercó más al epicentro del poder del cortijo y, por lo tanto, a ella. A veces la veía pasear por los jardines desde la ventana de su cuarto o la oía tocar el piano en las tardes, una melodía melancólica que flotaba en el aire y se mezclaba con el olor a cuero y paja de su pequeño mundo. Eran encuentros a distancia, visiones fugaces que alimentaban la herida abierta por aquella primera mirada. Se convirtió en un observador silencioso de su vida, aprendiendo sus horarios, sus costumbres, la forma en que inclinaba la cabeza al leer un libro a la sombra de los naranjos. Y notó que ella también lo observaba a él. A veces, cuando trabajaba en el corral, sentía su presencia en una de las ventanas superiores de la casa, una silueta inmóvil que permanecía allí durante largos minutos. Nunca se saludaban, nunca cruzaban palabra, pero un diálogo mudo se había establecido entre ellos, un reconocimiento mutuo a través de la inmensa distancia que los separaba, un lazo tan invisible como peligroso que ambos sabían que nunca debía hacerse visible. La iglesia del pueblo era el único lugar donde sus dos mundos se superponían, aunque fuera bajo un estricto orden de separación. Era un edificio encalado, de una blancura cegadora bajo el sol andaluz, con un interior fresco y oscuro que olía a cera quemada, incienso y el polvo de los siglos. Los domingos, Manuel se ponía su traje oscuro, se lavaba a conciencia en el abrevadero y caminaba los 3 kilómetros hasta la plaza, uniéndose al flujo de campesinos y artesanos. Dentro, el espacio estaba rígidamente dividido. La familia Valdivia y los otros notables ocupaban los bancos de madera tallada de las primeras filas, con sus propios reclinatorios de terciopelo. Detrás de ellos se sentaban los capataces, los comerciantes y los funcionarios. Y al fondo, de pie junto a las paredes desconchadas o sentados en los últimos bancos de madera basta, se agolpaban los jornaleros, los sin tierra,
los invisibles. Desde su posición en la penumbra del fondo, Manuel podía ver la nuca de Isabel, el brillo de su cabello oscuro recogido en un moño elegante, la línea delicada de su cuello. Durante el sermón del párroco, una letanía monótona sobre la obediencia y la resignación, sus ojos a menudo se desviaban hacia ella, y a veces, como si sintiera el peso de su mirada, ella se movía ligeramente en su asiento o su mano subía para ajustarse el velo de encaje, un gesto que él interpretaba como una señal de nerviosismo. Una mañana, durante el momento de la paz, cuando un murmullo recorría la iglesia y los fieles intercambiaban saludos formales, sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de la congregación. No fue un accidente, fue un encuentro deliberado, sostenido durante un segundo que se sintió eterno. En los ojos de ella no había la distancia de la señorita, sino una vulnerabilidad, una tristeza profunda que lo golpeó con la fuerza de una revelación. Vio en ella no a la heredera de los Valdivia, sino a una prisionera en una jaula de oro, tan atrapada por su linaje como él lo estaba por su pobreza. Y en esa mirada compartida, en el silencio sagrado de la casa de Dios, se forjó un pacto sin palabras, una comprensión de su mutua soledad que era a la vez un consuelo y una condena, porque ambos sabían que aquel reconocimiento era un pecado mucho más grave que cualquiera de los que el cura denunciaba desde el púlpito. Pasaron semanas en las que ese único instante en la iglesia fue el único alimento de su obsesión. Se repetía la imagen de sus ojos una y otra vez, buscando en ella un significado, una esperanza que la razón le decía que era una locura. La distancia entre ellos volvió a ser un abismo infranqueable, lleno de trabajo, silencio y miradas furtivas. Pero la semilla de la conexión ya había germinado y Manuel sentía una necesidad imperiosa de hacer algo, de enviar una señal que confirmara que lo que había sentido no era producto de su imaginación. No podía escribirle una carta, un acto que sería descubierto y que los destruiría a ambos. No podía hablarle. Un regalo, por humilde que fuera, era una presunción intolerable. La solución le llegó una noche mientras reparaba una brida a la luz de un candil. Sus manos, acostumbradas a trabajar el cuero y la madera, encontraron un pequeño trozo de olivo de una veta especialmente hermosa. Durante las noches siguientes, con la paciencia que empleaba para amansar a un potro asustado, se dedicó a tallarlo. Usando una navaja pequeña y afilada, fue dando forma a la madera, liberando poco a poco la figura que veía en su interior. No era un caballo, el símbolo de su trabajo y su servidumbre, sino un pájaro, un vencejo, con las alas extendidas, a punto de emprender el vuelo. Era un ave común en aquellas tierras, un símbolo de libertad y de los veranos interminables, pero en sus manos se convirtió en una confesión. Cada curva pulida con la yema de sus dedos, cada detalle de las plumas grabado con la punta del cuchillo, era una palabra de amor que no podía pronunciar. Cuando lo terminó, la pequeña escultura era increíblemente suave y ligera, casi viva. Dejarlo donde ella pudiera encontrarlo era el paso más peligroso de todos. Eligió el manantial, el lugar secreto y sombreado donde a veces ella iba a leer. Una mañana, antes del alba, caminó hasta allí y depositó el pajarillo de madera en el hueco de una de las viejas piedras que rodeaban la fuente, un pequeño sacrificio dejado en el altar de un dios imposible. Durante días, el miedo y la expectación lucharon en su interior, preguntándose si el pájaro sería encontrado por las manos equivocadas, o peor aún, si sería encontrado por ella y simplemente ignorado. La espera fue una tortura silenciosa, un tiempo suspendido en el que cada día se estiraba hasta el infinito. Manuel realizaba sus tareas con una concentración forzada, su mente siempre en otra parte, en el hueco de una piedra junto a un manantial. Se reprendía a sí mismo por su insensatez,
por haber arriesgado la precaria paz que había construido por un impulso del corazón. Imaginaba 1000 escenarios desastrosos. Un capataz encontrando el pájaro y llevándoselo a don Álvaro, la propia Isabel descubriéndolo y, asustada o indignada, arrojándolo al agua. Cada vez que veía a don Álvaro mirándolo desde el porche del cortijo, sentía un escalofrío, convencido de que su secreto había sido descubierto. Pero los días pasaban y nada ocurría. El orden inmutable de la finca seguía su curso. Una semana después del amanecer en que dejó el pájaro, estaba trabajando en el prado con una yegua joven, enseñándola a responder a las riendas, cuando vio a Isabel caminando por el sendero que bordeaba el campo. Su corazón dio un vuelco. No iba acompañada de su dueña, un hecho inusual y alarmante. Caminaba despacio, con la vista perdida en el horizonte. Manuel bajó la cabeza, fingiendo estar completamente absorto en su trabajo, pero la observaba por el rabillo del ojo. Cuando ella pasó a su altura, a unos 20 metros de distancia, redujo el paso. Él se atrevió a levantar la vista por un segundo. Ella lo estaba mirando. Su rostro era serio, casi solemne, y entonces, con un movimiento sutil, casi imperceptible, abrió la mano que llevaba pegada al costado. En la palma de su guante blanco, por un instante fugaz, Manuel vio la silueta oscura de la madera tallada. No sonrió, no hizo ningún gesto. Simplemente le mostró que lo tenía, que había aceptado su mensaje silencioso, y luego cerró la mano y siguió su camino. El mundo pareció detenerse. El aire se llenó del zumbido de los insectos y del olor a tierra caliente. La yegua resopló a su lado, pero él no la oyó. Aquel gesto mudo era una respuesta, un puente tendido sobre el abismo. Ya no estaba solo en su sentimiento. Ahora eran dos los que guardaban el secreto, y ese conocimiento compartido lo llenó de una euforia tan intensa que era indistinguible del terror más absoluto. El secreto compartido cambió la naturaleza del aire entre ellos. Ya no era un vacío, sino un espacio cargado de electricidad, de posibilidades y peligros. Los encuentros a distancia se volvieron más frecuentes y cargados de significado. Un asentimiento casi imperceptible de ella cuando pasaba a caballo mientras él trabajaba en el corral. Una mirada sostenida un segundo más de lo debido durante la misa del domingo. Pequeños hilos invisibles que los conectaban, tejiendo una red de complicidad que era su único refugio y su mayor amenaza. El miedo a ser descubiertos era una presencia constante, un sabor metálico en la boca. Manuel se volvió aún más cauto, más silencioso, consciente de que los ojos del capataz, de las otras criadas, de los propios jornaleros, estaban siempre observando. Cualquier desviación de la norma, cualquier gesto que pudiera interpretarse como familiaridad, sería como una tea arrojada a un pajar seco. El momento de mayor peligro y de mayor cercanía llegó durante la feria del pueblo. Una celebración anual que relajaba, aunque solo fuera superficialmente, las rígidas barreras sociales. El vino corría, la música de una guitarra sonaba en la plaza y por una noche parecía que todos eran simplemente vecinos del mismo valle. Manuel estaba con otros vaqueros cerca de un puesto de buñuelos cuando el caballo de uno de los terratenientes invitados, asustado por un cohete, se encabritó violentamente, casi arrollando a un grupo de niños. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Manuel se lanzó hacia adelante, agarrando las bridas con una mano firme y hablando al animal con una voz baja y calmada que parecía tener un poder hipnótico. En pocos segundos el caballo, temblando pero sometido, estaba bajo su control. Se produjo un aplauso espontáneo. Cuando Manuel se giró, con el corazón aún latiendo con fuerza, se encontró con la mirada de Isabel, que estaba a pocos pasos con un grupo de sus primas. En sus ojos había una mezcla de alivio, miedo y una admiración tan abierta y desnuda que lo dejó sin aliento. Y entonces, en medio del bullicio de la feria, ella sonrió.
No una sonrisa cortés y distante, sino una sonrisa amplia, genuina, que iluminó su rostro. Él, sin poder evitarlo, le devolvió la sonrisa. Por un instante, el mundo se redujo a ellos dos, a ese intercambio de alegría y alivio que borraba todas las distancias. Fue un momento de pura felicidad, tan intenso como fugaz, porque inmediatamente una de sus primas le dijo algo al oído con el ceño fruncido, y la sonrisa de Isabel se desvaneció, reemplazada por una máscara de compostura, pero el daño ya estaba hecho, y ambos sabían que su alegría compartida había sido presenciada. La calidez de aquel momento se disipó tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un frío residuo de pavor. La mirada de reproche de la prima de Isabel, la forma en que el capataz, que lo había visto todo desde lejos, entrecerró los ojos, fueron recordatorios brutales de la transgresión que acababan de cometer. Una sonrisa, un simple gesto de humanidad compartida, era en su mundo una declaración, una insurrección. En los días que siguieron, Manuel sintió el cambio. El capataz lo vigilaba con una hostilidad apenas disimulada, asignándole las tareas más duras. Los otros jornaleros lo trataban con una nueva distancia, una mezcla de envidia y temor, como si se hubiera acercado demasiado al sol y su proximidad pudiera quemarlos a ellos también. Isabel, por su parte, desapareció. Durante casi 2 semanas no la vio en absoluto. Las ventanas de sus habitaciones permanecían cerradas y no bajaba a los jardines ni asistía a la misa del domingo. Manuel se sumergió en su trabajo con una ferocidad desesperada, tratando de ahogar la ansiedad en el esfuerzo físico. Cada día temía la llamada al despacho de don Álvaro, la acusación, el despido o algo peor. Una tarde, cuando la luz del día comenzaba a teñirse de naranja, fue enviado a reparar una cerca rota en el lindero más alejado de la finca, cerca del camino que llevaba al pueblo. Mientras trabajaba, oyó el sonido de un caballo acercándose. Era ella, montando a la yegua torda que él había amansado. Iba sola. Su corazón se detuvo. Detuvo el caballo a una distancia prudencial y desmontó. Se acercó a él caminando, y Manuel vio que su rostro estaba pálido y sus ojos mostraban una angustia que nunca antes había visto. «Manuel», dijo, y era la primera vez que pronunciaba su nombre. El sonido fue a la vez íntimo y doloroso. «Mi padre ha recibido una carta. Viene un hombre de Bilbao, un pretendiente». Las palabras cayeron como piedras en un pozo. No había necesidad de explicar más. Un pretendiente elegido por su padre significaba un compromiso, una boda, el fin de cualquier sueño, por muy loco que fuera. Él no dijo nada, simplemente asintió, sintiendo cómo un peso helado se instalaba en su pecho. Ella dio un paso más, hasta quedar tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de ella, oler el aroma a lavanda de su ropa. «Ten cuidado, Manuel», susurró, su voz rota, y entonces, en un gesto impulsivo y desesperado, su mano enguantada se posó sobre su antebrazo durante un instante. El contacto, a través de la tela de su camisa y el cuero de su guante, fue como una descarga eléctrica, una promesa silenciosa de algo que nunca podría ser. Fue un adiós antes de que hubiera habido un hola, un juramento de lealtad en medio de una derrota inevitable, y cuando ella retiró la mano y se alejó, él supo que el recuerdo de ese toque efímero sería la herida más profunda de todas. El eco de su susurro, «Ten cuidado, Manuel», y el fantasma de su tacto en el antebrazo se quedaron con él mucho después de que ella se hubiera marchado. Una marca invisible más profunda que cualquier hierro candente. Regresó a su trabajo en la cerca, pero sus manos se movían por pura memoria. Sus pensamientos enredados en la imagen de su rostro pálido y la desesperación en sus ojos. El pretendiente. La palabra era un martillo. En cada sílaba, un golpe que clavaba la tapa del ataúd de un sueño que nunca se había atrevido a tener.
Durante los días siguientes, el cortijo se transformó. Un aire de expectación tensa, de actividad febril y controlada, descendió sobre la finca. Manuel lo sentía desde la distancia de las caballerizas. Su mundo de paja y cuero que de repente parecía estar en la periferia de un universo en movimiento. Vio a las criadas de la casa principal moverse con más prisa, sus faldas susurrando sobre las baldosas, llevando sábanas de lino fresco y jarras de agua de las que ascendía un vapor perfumado. El jardinero recibió órdenes de podar los rosales que bordeaban la entrada y el mozo de cuadra más joven fue puesto a fregar los escalones de piedra del porche hasta que relucieron bajo el sol. Todo anunciaba una llegada, un acontecimiento que reordenaría el mundo de los Valdivia y, por extensión, el de todos los que vivían bajo su sombra. La llegada de don Ricardo Mendiola, el industrial de Bilbao, no fue un estruendo, sino una alteración sutil y profunda del ritmo de la finca. Manuel lo oyó antes de verlo, el sonido de un carruaje de ciudad, más ligero y rápido que los pesados carros de la finca, sus ruedas crujiendo sobre la grava del camino de entrada con una arrogancia desconocida. Los caballos que lo tiraban eran frisones, negros como la noche, con un paso alto y nervioso que hablaba de asfalto y no de tierra. Desde el corral, Manuel observó cómo don Álvaro salía a recibirlo, su postura erguida y formal, la de un rey recibiendo a un embajador de una potencia extranjera. El hombre que descendió era más joven de lo que había imaginado, vestido con un traje oscuro de corte impecable que parecía repeler el polvo del valle. No era un terrateniente, eso era evidente. Era un hombre de números, de fábricas, de un mundo de hierro y humo muy lejos de los olivares y los campos de trigo. Y entonces, a través de la puerta abierta del cortijo, la vio a ella, a Isabel, una figura inmóvil justo detrás de su padre, su rostro una máscara de cortesía que no lograba ocultar la rigidez de su espalda ni la forma en que sus manos se aferraban la una a la otra frente a ella, como si estuviera rezando o conteniendo un temblor. La presencia de don Ricardo en el cortijo erigió un muro invisible, pero más sólido que la piedra, entre Manuel e Isabel. Los pequeños rituales de reconocimiento mutuo, las miradas furtivas, los encuentros casuales que habían sido el precario sustento de su conexión, se evaporaron como el rocío bajo el sol de la mañana. Ella ya no paseaba por los jardines al atardecer, ni se acercaba al manantial con un libro. Sus días transcurrían en el interior de la casa, en la sala de visitas, en el comedor, un espacio vedado para él al que solo le llegaban ecos amortiguados. El tintineo de la cristalería, las notas de una pieza de piano tocada con una precisión mecánica que carecía de la melancolía que él recordaba. Cuando sus caminos se cruzaban inevitablemente, en el patio principal, o cuando él llevaba un caballo ensillado a la entrada, la transformación era completa. Su saludo ya no era un murmullo cómplice, sino una fórmula cortés y distante. «Buenos días, Reyes», decía, su voz clara y formal, sus ojos sin detenerse en los suyos más de un instante. La palabra «Reyes», que antes sonaba como una formalidad necesaria, ahora era una barrera, una reafirmación de su lugar. El resto de la casa siguió el ejemplo. Las criadas que antes le sonreían o le ofrecían un vaso de agua fresca en los días de calor, ahora lo trataban con una eficiencia impersonal. El capataz, cuya hostilidad había sido evidente desde la feria, ahora parecía satisfecho, como si el orden natural del universo hubiera sido restaurado. Manuel se convirtió en lo que siempre había sido a los ojos del mundo, pero que en el secreto de su corazón había dejado de ser, una pieza más del engranaje de la finca, útil, eficiente, anónimo. Una tarde, mientras cepillaba al alazán en la penumbra de la cuadra, oyó las voces de dos doncellas que volvían de la casa con un cesto de ropa. Hablaban en susurros,
pero el aire quieto de la tarde transportaba sus palabras. «Dicen que el ajuar lo traerán de Madrid», dijo una, «y que la boda será en la Catedral de Córdoba antes de la vendimia». Cada palabra era un clavo en su carne. La boda, el ajuar, los planes. Todo se movía hacia adelante con una certeza implacable, arrastrando a Isabel con ello. Levantó la vista hacia la ventana iluminada del salón principal y la vio allí, sentada junto a su madre y don Ricardo, escuchando al hombre de Bilbao hablar de sus negocios, de sus viajes, de un futuro en el norte. La luz de la lámpara la envolvía en un halo dorado, convirtiéndola en un retrato, una imagen bella e inalcanzable, y él comprendió con una claridad devastadora que el toque en su brazo no había sido una promesa, sino una despedida. Si encuentras valor en esta historia de dignidad y silencio, por favor, dale a me gusta a este vídeo. Nos ayuda a compartir estas vidas olvidadas. El sistema que los separaba no tenía un rostro único. Era una hidra de 1000 cabezas amables y sonrientes. No hubo gritos ni amenazas directas. La crueldad era más sutil, tejida en el lenguaje de la tradición, el deber y la conveniencia. El domingo siguiente a la llegada de don Ricardo, la iglesia se convirtió en un teatro donde cada actor representaba su papel con una precisión impecable. La familia Valdivia, con su invitado de honor, ocupaba su banco de siempre, una isla de terciopelo y madera oscura. Don Ricardo, a pesar de su atuendo de ciudad, se arrodillaba y se levantaba con la devoción correcta, un hombre que entendía que los negocios en el sur requerían el respeto de las formas del sur. El sermón del párroco, don Anselmo, un hombre cuya lealtad a los Valdivia era tan antigua como las piedras de la iglesia, pareció elegido para la ocasión. Habló de la santidad del matrimonio como pilar de la sociedad, de la obediencia de los hijos a los padres como un mandato divino, y del deber de cada uno de aceptar el lugar que la providencia le había asignado. Mientras hablaba, sus ojos parecían buscar a Manuel en la penumbra del fondo, no con acusación, sino con una especie de advertencia pastoral. Manuel sintió el peso de sus palabras, cada una dirigida a él, a su orgullo, a su insensata aspiración. Después de la misa, en la plaza soleada, la lección continuó. Vio a doña Elena, la madre de Isabel, hablar con las otras damas de la comarca, su abanico moviéndose con delicadeza mientras describía las virtudes de su futuro yerno. Vio a don Álvaro aceptar las felicitaciones de otros terratenientes, su rostro impasible, pero sus ojos brillando con el triunfo del que ha cerrado un trato ventajoso que asegura el futuro de su linaje. Nadie lo miraba directamente, pero sentía su presencia registrada, clasificada y desestimada. Era el Reyes, el domador, un hombre bueno con los caballos, una posesión valiosa de la finca, pero un hombre cuyo nombre nunca podría mezclarse con el de ellos. Se estaba convirtiendo en un fantasma social, una presencia que todos sabían que existía, pero que habían acordado colectivamente ignorar. La única persona cuya mirada se cruzó con la suya fue la del viejo sacristán, un hombre encorvado por los años, que al pasar a su lado le dirigió una mirada que no contenía ni desprecio ni advertencia, sino una profunda y terrible compasión, como si viera a un hombre que ya estaba condenado. Don Ricardo Mendiola no era un villano de melodrama, era, a su manera, un hombre admirable, producto de una nueva España que se abría paso con la fuerza del vapor y el acero. Era inteligente y cortés, y poseía una confianza en sí mismo que no provenía de la tierra heredada, sino del dinero ganado y el poder construido. Unos días después de su llegada, expresó su deseo de inspeccionar la yeguada, el activo más famoso de la finca de los Valdivia. Don Álvaro, con un gesto que pretendía ser magnánimo, le dijo que Manuel Reyes era el hombre que mejor conocía a los animales. El encuentro tuvo lugar en el corral principal, bajo un sol que blanqueaba la arena.
Don Ricardo caminaba entre los caballos con el aire de un experto, aunque Manuel notó enseguida que su conocimiento era teórico, aprendido de libros y no de la experiencia. Hacía preguntas pertinentes sobre los linajes, la alzada, la conformación, pero no parecía sentir la conexión animal, el lenguaje silencioso que Manuel compartía con las bestias. Se detuvo frente al alazán, el semental que Manuel había domado en la romería, ahora un animal magnífico y dócil. Un ejemplar soberbio, dijo don Ricardo, su voz con el acento cantarino del norte. Se volvió hacia Manuel. Reyes, ¿verdad? Me han dicho que tiene usted un don. No había condescendencia en su tono, sino la curiosidad de un ingeniero que examina una pieza de maquinaria particularmente eficaz. Hago mi trabajo, señor, respondió Manuel, su voz neutra, sus ojos fijos en un punto por encima del hombro del otro hombre. La conversación continuó, una serie de preguntas técnicas y respuestas concisas. Manuel era consciente del abismo que los separaba, visible en cada detalle. Las manos de don Ricardo, cuidadas y pálidas, contrastando con las suyas, oscuras, callosas, marcadas por las cuerdas y las riendas. Las botas de montar de don Ricardo, de un cuero inglés que brillaba como un espejo, junto a las suyas, gastadas y engrasadas por el uso diario. Hablaban el mismo idioma, pero sus palabras provenían de mundos diferentes. La conversación terminó, y don Ricardo asintió, satisfecho. Mientras se alejaba junto a don Álvaro, Manuel lo oyó decir con una voz clara y despreocupada: «Será una magnífica adición a mis cuadras en Getxo. A mi esposa le encantará». La palabra esposa, pronunciada con la tranquila certeza de la posesión, fue como un golpe en el estómago, una afirmación casual de un derecho que borraba a Isabel y la convertía en un objeto más de su colección. Aquella noche, el sonido de una pequeña celebración llegó desde el cortijo hasta las caballerizas. No era una fiesta ruidosa, sino el murmullo contenido de una cena formal, el tintineo de copas, el rasgueo suave de una guitarra y de vez en cuando una oleada de risas educadas. Manuel se sentó en el umbral de su pequeño cuarto. El aire fresco de la noche, un pobre consuelo para el fuego que sentía por dentro. La rabia inicial, la humillación fría que lo había atenazado desde la romería, estaba dando paso a algo más profundo y desolador, una comprensión lúcida y dolorosa de la verdad. Ya no veía a don Álvaro, a don Ricardo o a la sociedad como enemigos a los que enfrentarse. Los veía como lo que eran, las piezas de un mecanismo inmenso e impersonal del que Isabel formaba parte. Ella no lo estaba traicionando. Estaba cumpliendo con la única función para la que había sido criada: ser una Valdivia. Su matrimonio no era una cuestión de amor, sino de supervivencia. Era la unión de la tierra antigua y el dinero nuevo, una alianza que garantizaría que los Valdivia siguieran siendo los Valdivia durante otra generación. ¿Y él? ¿Qué podía ofrecerle él? Amor, sí, un amor silencioso y desesperado. Pero en su mundo, el amor no compraba el pan, no pagaba los jornales, no reparaba los tejados de un cortijo que se desmoronaba lentamente bajo el peso de su propia historia. Su amor, si se atreviera a manifestarlo, no la liberaría, la destruiría, la arrancaría de su mundo y la arrojaría al suyo, un mundo de trabajo agotador, de incertidumbre, de mirar siempre hacia arriba a los que tienen el poder. Se dio cuenta de que la distancia que ella imponía, su frialdad calculada, no era un rechazo, sino un acto de protección. Lo protegía a él de la ira de su padre, y se protegía a sí misma de una elección imposible. El recuerdo de las palabras de su propio padre volvió a él, no como una condena, sino como una verdad amarga. Conoce tu lugar. Su lugar era allí, en la oscuridad, escuchando la música de un mundo al que nunca pertenecería, amando a una mujer a la que solo podía proteger dejándola ir. Miró sus manos a la luz de la luna,
las palmas surcadas de líneas que contaban la historia de su vida, una vida de servicio, y por primera vez no sintió orgullo por su fuerza, sino un profundo dolor por todo lo que esas manos nunca podrían sostener. El aislamiento se cerró a su alrededor como el agua de un pozo. Los otros jornaleros, que antes buscaban su compañía para hablar de caballos o compartir una bota de vino, ahora mantenían una distancia respetuosa. No era hostilidad, sino una especie de cuarentena social. Había volado demasiado cerca del sol y nadie quería quemarse con su caída. Su mundo se redujo al lenguaje sin palabras de los caballos y a la vasta soledad del campo. Una tarde, incapaz de soportar la atmósfera sofocante del cortijo, ensilló al tordo y cabalgó sin rumbo hacia las colinas de la sierra, dejando que el caballo eligiera el camino. El sol descendía, tiñendo las nubes de púrpura y naranja, y el aire olía a tomillo y a tierra seca. Desde lo alto de una loma, contempló el valle que se extendía a sus pies. El cortijo de los Valdivia era una mancha blanca en un mar de olivos, un pequeño reino ordenado y autosuficiente. Y él, por primera vez, se sintió como un completo extraño en la única tierra que había conocido. Fue entonces, en esa soledad absoluta, cuando el pensamiento del censo enfitéutico, la historia de su padre sobre el manantial, volvió a él con una fuerza abrumadora. Ya no era un cuento para consolar el orgullo herido, sino una posibilidad real y terrible. El documento, la llave del agua, el alma de la finca. Tenía el poder de detenerlo todo. Podría humillar a don Álvaro, desbaratar el matrimonio, hacer que el industrial de Bilbao huyera de una propiedad cuyo valor se había evaporado. La idea le produjo un vértigo de poder, una oleada de furia justiciera que le hizo apretar las riendas con tanta fuerza que el caballo se encabritó bajo él. Podía hacerlo, podía ir a Córdoba, encontrar al notario, presentar el documento y ver arder el mundo de los Valdivia. Pero mientras el caballo se calmaba bajo su mano, la imagen del rostro de Isabel apareció en su mente. No la Isabel distante de los últimos días, sino la Isabel de la feria, con la sonrisa abierta, o la Isabel junto al manantial, con la angustia en los ojos. Destruir a su padre era destruir su hogar, su seguridad, su nombre. La convertiría en la hija de un hombre humillado y debilitado, una novia rechazada, una mercancía devaluada. No la acercaría a él, simplemente la encerraría en una jaula de ruinas. El poder que poseía no era una espada para ganar su libertad, sino un veneno que los destruiría a ambos. Mientras el último rayo de sol desaparecía tras las montañas, una certeza fría y pesada se asentó en su corazón. El verdadero honor no consistía en reclamar lo que era suyo por derecho, sino en protegerla a ella de la devastación que ese derecho causaría. El final llegó sin un solo grito, sin una escena dramática, sino con el silencio y la finalidad de un rito funerario. Una mañana, muy temprano, el sonido de una actividad inusual en el patio principal lo despertó. Desde su ventana, vio cómo preparaban el carruaje de viaje de los Valdivia, no el ligero para paseos, sino el pesado y robusto con espacio para el equipaje. Los mozos cargaban baúles y cajas, y don Álvaro supervisaba la operación con la solemnidad de un general antes de una batalla. Manuel comprendió al instante. Viajaban a Córdoba, probablemente para firmar los documentos del matrimonio ante notario, para comprar las últimas piezas del ajuar, para sellar el destino. Se vistió y salió a las caballerizas, comenzando su rutina diaria con un automatismo que enmascaraba el nudo en su garganta. No quería mirar, pero no podía evitarlo. Cuando el carruaje estuvo listo, la familia salió de la casa. Don Álvaro, doña Elena y don Ricardo, que parecía ya un miembro de la familia. Y por último, Isabel. Llevaba un vestido de viaje de color gris oscuro y un pequeño sombrero con un velo que oscurecía sus facciones. Se movía con una lentitud resignada.
como si cada paso le costara un esfuerzo inmenso. Mientras su padre la ayudaba a subir al carruaje, sus ojos, a través de la fina malla del velo, recorrieron el patio y se posaron en él. Estaba de pie junto a la puerta de la caballeriza, a un mundo de distancia, y por un último y eterno segundo, sus miradas se encontraron. No hubo una sonrisa, ni una súplica, ni un adiós. Solo un reconocimiento mudo, una aceptación compartida de la derrota. En sus ojos, él vio el reflejo de su propio dolor, la confirmación de que ella sabía exactamente lo que ambos estaban perdiendo. Luego, el mozo cerró la portezuela con un golpe seco. El cochero hizo restallar el látigo y el carruaje se puso en marcha, levantando una nube de polvo dorado que lo envolvió todo. Manuel se quedó allí, inmóvil, mucho después de que el sonido de las ruedas se hubiera desvanecido en el camino, sintiendo el sabor del polvo en su boca. Instintivamente, su mano fue al bolsillo de su pantalón y sus dedos se cerraron sobre la pequeña y dura forma del pájaro de madera que había tallado para ella. Un recuerdo inútil de una esperanza que ahora se sentía como si hubiera pertenecido a otro hombre, en otra vida. El polvo del camino a Córdoba era un sudario ocre que se pegaba a la piel y a la memoria. Cada paso que daba Manuel, cada crujido de sus botas sobre la tierra reseca, era un eco del golpe seco de la portezuela del carruaje. Había pasado 3 días desde su partida, 3 días en los que la imagen del rostro de Isabel tras el velo se había repetido en su mente hasta convertirse en una herida abierta. No era la pena de un amante rechazado lo que lo impulsaba, sino algo más antiguo y afilado. La visión de una injusticia que se perpetuaba, de una vida a punto de ser intercambiada como si fuera una yegua de cría o un saco de grano. La humillación de la romería había sido una afrenta a su persona, pero la venta silenciosa de Isabel era una profanación del alma, y él, sin saber muy bien por qué, se sentía su único y mudo testigo. Decidió caminar a la ciudad en lugar de tomar uno de los caballos de la finca. Era una penitencia autoimpuesta, una forma de sentir en sus músculos el peso de la distancia que los separaba, pero también era un acto de independencia. Aquel camino, recorrido 1000 veces por los hombres de su familia para servir a los Valdivia, lo recorría él ahora en una dirección opuesta, no para servir, sino para recordar. El recuerdo de las palabras de su padre sobre el censo enfitéutico ya no era una leyenda susurrada al calor del fuego, sino un mapa, un destino. No sabía qué esperaba encontrar en los archivos polvorientos de la ciudad. Quizás solo la confirmación de que la esperanza era el último refugio de los necios. Pero el recuerdo de la mano de Isabel sobre su brazo, aquel contacto fugaz y desesperado, le había dejado una orden silenciosa. No podía permitir que la historia terminara así, con el sonido de una puerta cerrándose y el sabor del polvo en la boca. El sol caía a plomo, pero Manuel no sentía el calor. Por dentro, un frío glacial de determinación lo había invadido. La calma que precede a las tormentas o a las decisiones que cambian el curso de un río, y supo que, encontrara lo que encontrase al final del camino, ya no podría volver a ser el hombre que simplemente mantenía los ojos fijos en la tierra que pisaba. Córdoba lo recibió con un estruendo de campanas, el traqueteo de los carros sobre el empedrado y un murmullo de voces que contrastaba violentamente con el silencio del campo. El aire era más denso, cargado del olor a especias de los mercados, a cuero nuevo de los talleres, de los guadamecileros y al humo del carbón de las cocinas. Se sentía un extraño, un hombre cuyo lenguaje era el del viento en los olivos, perdido en una sinfonía de piedra y prisa, preguntando con una humildad que desmentía la urgencia de su misión. Encontró el archivo parroquial, un edificio adosado a una iglesia antigua, cuyas paredes de piedra rezumaban humedad y siglos de secretos.
El archivero, un hombrecillo encorvado y con gafas gruesas que parecían lupas, lo miró con recelo por encima de sus libros. La petición de Manuel, buscar un censo de la finca de los Valdivia de hacía más de 200 años, le pareció el delirio de un campesino ignorante. Pero la seriedad en los ojos de Manuel y la moneda de plata que deslizó discretamente sobre el mostrador obraron el milagro. Lo condujo a una sala trasera, una caverna de papel donde el tiempo parecía haberse detenido. El olor a polvo y a pergamino seco era tan denso que casi se podía masticar. Durante horas, Manuel se sumergió en legajos atados con cintas descoloridas, sus dedos callosos pasando con una delicadeza inusitada sobre registros de nacimientos, bodas y defunciones de gente cuyo único rastro en el mundo era una mancha de tinta sobre papel quebradizo. El sol de la tarde entraba por un ventanuco alto, dibujando un rectángulo de luz dorada en el que danzaban las motas de polvo. Y entonces, cuando la esperanza empezaba a desvanecerse, lo encontró. No era un pergamino solemne, sino una simple hoja doblada inserta en un libro de diezmos. El sello de cera estaba roto, pero la caligrafía, aunque desvaída, era clara. Allí estaba el nombre de su tatarabuelo, Diego Reyes, y junto a él, el del marqués de Guadalquivir, el antiguo dueño de aquellas tierras. Y allí estaba la cláusula, escrita en un castellano antiguo y florido, que otorgaba a la familia Reyes y a sus descendientes, a perpetuidad, el uso y custodia del manantial, a cambio de una renta simbólica de 2 gallinas al año. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el frágil peso del papel, y comprendió que no sostenía un simple documento, sino el corazón palpitante y olvidado de su propia tierra. Con la verdad en el bolsillo, un cuadrado de papel frágil que tenía el poder de un terremoto, Manuel salió del archivo y se sentó en los escalones de piedra de la iglesia, bajo la mirada indiferente de las palomas. El bullicio de la ciudad se había convertido en un ruido de fondo, insignificante ante la tormenta que se desataba en su interior. Podía hacerlo. Podía volver al cortijo, esperar el momento oportuno, la firma del contrato, la cena de compromiso y presentarse con el documento en la mano. Se imaginó la escena con una claridad dolorosa. El rostro de don Álvaro congestionado por una furia impotente. La máscara de cortesía de don Ricardo resquebrajándose para revelar la fría calculadora de un hombre de negocios que ve cómo su inversión se convierte en cenizas. El desconcierto de los invitados, el murmullo que se extendería como un reguero de pólvora por todo el valle. Sería una victoria total, una humillación devuelta con creces, la reivindicación de generaciones de silencio. Y ella, Isabel, estaría allí, en medio de todo, liberada de su compromiso, sí, pero ¿a qué precio? La vería no como una mujer salvada, sino como el premio de una batalla que ella no había elegido librar. Se convertiría en el objeto de una disputa entre 2 hombres, su futuro decidido una vez más por un trozo de papel. Y él, Manuel Reyes, el hombre que la amaba por su espíritu atrapado, por la tristeza en sus ojos, se convertiría en su nuevo carcelero, un hombre que la habría ganado no con el corazón, sino con un truco legal, con un arma que había mantenido oculta. Al usar el poder de los Valdivia contra ellos, se convertiría en uno de ellos. Su amor, que había nacido en el silencio y la distancia, se mancharía con el lenguaje de la propiedad, la herencia y el poder. Se dio cuenta de que el verdadero honor no residía en la victoria, sino en la naturaleza de la lucha. Ganarla a ella de esa manera sería perderse a sí mismo, sería pisotear la única cosa que realmente poseía, la integridad de un hombre que se había negado a arrodillarse por dentro, incluso cuando su espalda estaba doblada. Necesitaba una certeza que fuera más allá de la tinta desvaída y de su propia interpretación febril. Necesitaba la ley,
no la de los hombres poderosos, sino la ley escrita, la que era igual para todos, aunque rara vez se aplicara con justicia. En una callejuela estrecha, tras una puerta de madera oscura sin más señal que una pequeña placa de latón, encontró lo que buscaba: el despacho de don Mateo Aguilar, un abogado viejo y con fama de ser tan honesto como pobre. El despacho olía a tabaco rancio y a libros viejos, y estaba atestado de pilas de documentos que amenazaban con derrumbarse. Don Mateo lo escuchó en silencio, sus ojos pequeños y astutos fijos en el rostro de Manuel, mientras éste contaba su historia con una economía de palabras que el abogado pareció apreciar. No habló de amor ni de humillación, solo de un derecho familiar y de un matrimonio inminente. Cuando terminó, desdobló con cuidado el documento y se lo entregó. El abogado lo sostuvo cerca de la luz de un candil, leyéndolo una y otra vez, sus labios moviéndose sin emitir sonido. El silencio se alargó, denso y pesado. Finalmente, don Mateo dejó el papel sobre la mesa y se recostó en su silla, que crujió en señal de protesta. «Este papel, muchacho», dijo con una voz rasposa, «no es un documento, es un milagro. Es incontestable. El derecho de enfiteusis es uno de los más antiguos y sagrados. La costumbre es ley. Don Álvaro de Valdivia es dueño de la tierra, sí, pero usted es el dueño del agua. Y en Andalucía, el dueño del agua es el dueño del alma». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Podría arruinarlo, no solo detener la boda, sino dejarlo a su merced. Podría exigirle un pago por cada gota de agua que ha usado su familia durante generaciones. Podría secar sus campos si quisiera. Los ojos del abogado se clavaron en los de Manuel, buscando algo más allá de la simple sed de venganza. La pregunta, por tanto, no es qué puede hacer con esto, dijo, golpeando suavemente el documento con un dedo huesudo. La pregunta es, ¿qué clase de hombre quiere ser usted al usarlo? La pregunta de don Mateo resonó en la mente de Manuel durante todo el camino de vuelta, no como una duda, sino como una confirmación de lo que su corazón ya sabía. Caminaba bajo las estrellas, la inmensidad silenciosa del campo andaluz extendiéndose a su alrededor, y por primera vez en muchos días sintió una paz profunda. Comprendió por qué había guardado el secreto de su padre durante tanto tiempo, relegándolo al rincón de las leyendas. No había sido por miedo o por ignorancia, sino por un instinto profundo de autopreservación. La historia del manantial no era un arma que su padre le hubiera legado, sino un escudo. Era la prueba de que su linaje tenía raíces en aquella tierra tan profundas como las de los Valdivia, un ancla para su dignidad en un mundo que intentaba negársela constantemente. Usar ese conocimiento para forzar una situación, para chantajear, para comprar un resultado, habría sido traicionar la esencia misma de ese legado. Su padre le había enseñado a domar caballos no con la fuerza bruta, sino con la paciencia y el entendimiento, ganándose su confianza. ¿Cómo podía ahora pretender ganar el corazón de una mujer usando la coacción y la amenaza? El amor que sentía por Isabel era puro, precisamente porque era imposible, porque no pedía nada a cambio, porque se basaba en verla a ella, a la persona real atrapada tras el nombre de Valdivia. Quería ser visto por ella de la misma manera, como Manuel Reyes, el hombre, no como Manuel Reyes, el repentino dueño del agua. No quería una esposa que le fuera entregada como una concesión en un tratado de paz, ni una vida construida sobre las ruinas de la humillación de otro hombre, por muy merecida que ésta fuera. El honor de su tierra, la tierra de su alma, no residía en reclamar lo que le pertenecía, sino en ser digno de ello. Y la dignidad, ahora lo sabía con una certeza absoluta, no se imponía, se vivía. El documento en su bolsillo ya no era una carga ni una tentación.
Se había convertido en la brújula que le mostraba su verdadero norte y le indicaba que el único camino honorable era el del silencio y el sacrificio. Al amanecer, cuando la primera luz del alba dibujó la silueta de la sierra en el horizonte, Manuel vio el cortijo a lo lejos. La mancha blanca en la colina ya no le parecía una fortaleza inexpugnable, un símbolo de un poder que lo aplastaba. Ahora la veía como lo que era, una casa de piedra y argamasa, vulnerable, dependiente de la misma tierra y la misma agua que él. El poder había cambiado de manos, no de forma ruidosa y violenta, sino en el silencio de su propio corazón. Cabalgaba despacio, sintiendo el ritmo tranquilo del caballo bajo él, un animal que no entendía de escrituras ni de linajes, solo de la mano firme y serena que sostenía las riendas. Ya no sentía la rabia fría de la humillación, ni la ansiedad febril de la esperanza. En su lugar había una calma extraña, una sensación de control que no provenía de lo que podía hacer a los demás, sino de lo que había decidido no hacer. No usaría el documento para vengarse, no lo usaría para detener la boda por la fuerza, no lo usaría para reclamar a Isabel como si fuera un pedazo de tierra. Lo guardaría como lo que siempre había sido, el último bastión de su honor. Lo presentaría solo en el último momento, no como una agresión, sino como un acto de justicia final, un dique contra la marea de la deshonra. Lo haría por ella, para darle la libertad de elegir, incluso si su elección era no elegirlo a él. La verdadera victoria no sería poseerla, sino devolverle la posesión de sí misma. Mientras se acercaba a las caballerizas, el olor familiar a paja y a cuero lo envolvió como un abrazo. Vio movimiento en la casa principal, las luces encendiéndose en preparación para el regreso de los señores de Córdoba. Sabía que el tiempo se agotaba, que la firma del contrato era inminente, pero por primera vez no sentía pánico. Sostenía el destino de todos ellos en sus manos y la fuerza para moldearlo no residía en el poder del papel, sino en la inquebrantable quietud de su voluntad. El regreso al cortijo no fue una marcha triunfal, sino una inmersión en un silencio denso y expectante. El aire mismo parecía haber cambiado de textura, cargado de una electricidad que erizaba el vello de la nuca. Nadie le dirigió la palabra, pero todos los ojos lo seguían. Los jornaleros apartaban la vista cuando se cruzaban con él, no con la antigua incomodidad de la compasión, sino con una nueva mezcla de temor y reverencia. Se había convertido en un espectro, una leyenda encarnada que caminaba entre ellos, el hombre que había hecho arrodillarse al roble. En la casa principal la vida se había contraído, las puertas y ventanas casi siempre cerradas, como si el cortijo contuviera la respiración. Don Álvaro se había vuelto invisible, un fantasma en su propio reino, y los escasos rumores que se filtraban a través de las criadas hablaban de un hombre consumido por una furia silenciosa, encerrado en su despacho con botellas de brandy y la amarga compañía de su orgullo herido. Don Ricardo, el hombre de Bilbao, se había marchado al día siguiente de la revelación, su carruaje saliendo antes del alba, con la prisa de un mercader que huye de una plaga. Manuel no sentía ninguna satisfacción en ello. La victoria, si es que podía llamarse así, tenía el sabor de la ceniza. La había visto a ella una sola vez, a través del patio, mientras tendía unas sábanas en un balcón. Su rostro, a la distancia, parecía más delgado, sus movimientos carentes de la lánguida gracia de antes, reemplazada por una precisión casi febril. Sus miradas no se cruzaron. Él comprendió entonces que su presencia en la finca, el poder que ahora ostentaba, no la había liberado. Simplemente la había transferido de una jaula a otra. Antes era prisionera de su padre. Ahora era prisionera de la deuda no formulada que tenía con él. Prisionera del escándalo silenciado, prisionera de un futuro incierto en una casa cuyo poder se había resquebrajado.
Permanecer allí sería un recordatorio constante de la humillación de su padre y de la obligación de ella. Sería una nueva forma de servidumbre, esta vez impuesta por la gratitud y la culpa. El amor no podía florecer en un campo sembrado de tales ruinas. La única forma de devolverle la libertad que le había prometido no era reclamándola, sino desapareciendo, borrándose a sí mismo de la ecuación para que ella pudiera reconstruir su vida sobre un terreno limpio, un terreno que él, con su sacrificio final, le entregaría. La decisión, una vez tomada, trajo consigo una calma extraña, la serenidad del cirujano que se dispone a amputar una parte de sí mismo para salvar el todo. No hubo despedidas. Sus posesiones cabían en una pequeña bolsa de lona, una muda de ropa, la navaja con la que había tallado el pájaro y los ahorros de toda una vida, cosidos en el forro de su chaqueta. El documento, el censo enfitéutico, lo dobló con cuidado y lo metió en un sobre junto con una breve nota, escrita para él con letra torpe pero clara por el sacristán del pueblo. Dejó el sobre la mesa de su pequeño cuarto, a la vista. No era un regalo, sino una restitución. El agua volvería a pertenecer a la tierra y la tierra a los Valdivia, pero el conocimiento de la verdad permanecería, un equilibrio de poder restaurado en silencio. Su último acto fue en las caballerizas. El alazán, el caballo de fuego que solo se había rendido a su mano, resopló suavemente cuando entró en su box. Manuel apoyó la frente contra el cuello cálido del animal, inhalando por última vez el olor a heno, a cuero y a la lealtad incondicional de una bestia. No había traición en aquel mundo, ni orgullo herido, solo la simple verdad del instinto y la confianza. Le susurró unas palabras al oído, una despedida que solo el caballo entendería. Antes de salir, su mano fue al bolsillo y sacó el pequeño pañuelo de seda. Durante un instante, consideró dejarlo junto al sobre, un punto final a la historia, pero no pudo. Era el único pedazo de aquel sueño que se llevaría consigo, no como una esperanza, sino como la reliquia de un hombre que una vez se atrevió a mirar más allá del polvo. Salió al patio cuando el cielo empezaba a teñirse de un gris perla. No miró hacia la casa principal. Caminó con paso firme y constante, alejándose del único hogar que había conocido, hacia un horizonte incierto. Y justo cuando llegaba al final del camino de entrada, donde la finca se disolvía en el mundo, levantó la vista por un segundo hacia la ventana de la habitación de ella. La cortina se movió, una sombra fugaz, y aunque no pudo ver su rostro, supo con una certeza que le heló el alma que ella estaba allí, observándolo marchar, guardando su propio silencio al otro lado del abismo. El camino no era una huida, sino una elección. Cada paso que lo alejaba del valle de los Valdivia era un paso hacia sí mismo. Viajó hacia el sur, hacia las tierras más ásperas y olvidadas, donde el nombre de un hombre no valía por su linaje, sino por la fuerza de su espalda y la firmeza de su palabra. Con el dinero que había ahorrado céntimo a céntimo, compró un pequeño pedazo de tierra, un lugar que nadie quería, con apenas una docena de olivos retorcidos y una pequeña casa de piedra que necesitaba más reparaciones que muros en pie. Pero era suyo. Por primera vez en la historia de los reyes, un hombre de su sangre poseía la tierra que pisaba, no por un antiguo derecho sobre el agua, sino por el sudor de su propia vida. Trabajaba desde el alba hasta el ocaso, reconstruyendo los muros, arando la tierra dura, sintiendo un dolor limpio en sus músculos que borraba el dolor sordo del corazón. A veces, en las noches de una soledad tan vasta como el cielo estrellado que lo cubría, sacaba el pañuelo de seda de su escondite. El aroma a lavanda se había desvanecido hacía mucho tiempo, pero al apretarlo en su mano, podía casi sentir la textura de un mundo perdido, la memoria de una mirada a través de la penumbra de una iglesia. Comprendió entonces la diferencia entre el valor y el precio.
La tierra, los caballos, los contratos matrimoniales, todo tenía un precio, podía comprarse, venderse o heredarse. Pero el valor real residía en aquello que no tenía precio. La dignidad que se niega a ser vendida, el honor que elige el sacrificio sobre la venganza, la libertad de un alma que se niega a ser poseída. Había perdido a Isabel, pero había ganado a Manuel Reyes. Y en esa tierra reseca, bajo ese sol implacable, esa victoria silenciosa era la única cosecha que importaba, la única herencia verdadera, un honor que, como la tierra bajo sus pies, ahora le pertenecía para siempre. Si crees que la verdadera dignidad es la única riqueza que importa, comparte esta historia. Gracias por escuchar.